para poner este tiempo en manos de Dios. Dios, te damos gracias en esta tarde porque estamos aquí con bien, porque tú nos das vida, porque podemos regresar, Señor, a estudiar tu palabra que tanto necesitamos, Señor. Es nuestro pan diario, la luz de nuestros pies, la lumbrera de nuestro camino, para no tropezar, para no perdernos. Te pedimos que tú nos sigas guiando, Señor, orientando o reorientando cuando sea necesario a través de tu palabra, que nunca sea nuestro consejo, nuestra opinión, nuestra forma de pensar, Padre, la que determine el rumbo que tomamos, sino siempre tu palabra la que nos dirija, Señor. Padre, creemos que ella es suficiente, como dice, como tú mismo, Señor, escribiste e inspiraste a los autores de la misma, es suficiente para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Así que síguenos preparando para toda buena obra y en este caso, como lo veremos en el primer estudio, para la buena administración de nuestras finanzas, Señor, para que también en esta área seamos guiados por ti y no por nuestra carne ni por el mundo. Guíanos en esta hora, Espíritu Santo, quita todo estorbo de en medio y sé únicamente tú quien nos edifique e ilumina a través de tu palabra, de tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pues bueno, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 20. Estuvimos viendo antes de las vacaciones, el año pasado, pues bastantes consejos prácticos para la administración de nuestras finanzas. Y quiero para empezar el año compartir un mensaje especial, es como una especie de pausa entre los consejos prácticos que retomaremos inmediatamente la próxima semana. Y este mensaje, por supuesto, el hecho de decir que voy a hacer una pausa no quiere decir que sea de otra índole, sigue siendo parte del curso de finanzas, pero es un mensaje que nos va a motivar a que sigamos anhelando escuchar y poner en práctica esas enseñanzas. Es como, por ejemplo, Nehemías, a la mitad de la construcción del muro, él tuvo que volver a animar al pueblo, porque el pueblo se estaba desanimando por las palabras de Sanbalat y Tobías, ¿no? Entonces, pues es muy común que cuando alguien empieza una serie de enseñanzas, empieza con todas las pilas puestas, y yo quiero, y a lo mejor cuando empezamos con el curso de finanzas, tú decías, sí, yo quiero salir adelante y librarme de deudas y prosperar y hacer las cosas bien, pero cuando pasa el tiempo y las cosas no te salen como tú esperabas, y ahora con todo lo que ha pasado en el país, ¿verdad? A lo mejor muchos pues se desaniman, se agüitan, entonces es como una especie de adrenalina bíblica, un Red Bull celestial, que nos va a motivar a anhelar en nuestras vidas la prosperidad de parte de Dios, y para tener esa prosperidad pues tenemos que seguir estudiando qué es lo que dice su palabra para que al poner en práctica su enseñanza podamos seguir prosperando. Pero hoy quiero darles una buena razón para anhelar esa prosperidad, para que no pierdas la toalla y digas, no, pues yo así nací, así crecí, así vivo y así me voy a morir en esta condición y nunca voy a salir de comer, desayunar y cenar frijol con gorgojo. Y algunos pues incluso creen que querer prosperar es del diablo. Entonces hoy quiero derrumbar todos estos argumentos, quitar todo este escombro que a lo mejor se les acumuló en las vacaciones, estas telarañas, y que puedan otra vez volver a soñar con salir adelante. Y cuando hablo de prosperidad, no estoy hablando necesariamente de ser millonarios, que si lo llegaras a hacer, como hoy veremos, si cumples con algunos requisitos, Dios no está en contra de ello. Prosperar en la Biblia significa ir hacia adelante, y la prosperidad es bíblica. Dios le prometió a Josué que sería, ¿qué? Prosperado en todo lo que hiciera, capítulo 1, pero hoy se predica la prosperidad como que todos tienen que ser millonarios. No, es que cada quien en su contexto y según su situación en cada área pueda seguir avanzando, que no se quede ahí donde está, y esto es tanto en las buenas como en las malas. Ejemplo de ello, que José, cuando estaba en la cárcel, pues él prosperó estando en la cárcel porque se convirtió en jefe. Cuando estaba en casa de Potifar, él prosperó porque se convirtió en jefe. No estamos diciendo que era un magnate, ¿no? De hecho, no tenía nada porque él era esclavo. El amo del esclavo era el dueño del esclavo y de todo lo que él tenía. Y a pesar de ello, pues él prosperó. Entonces no hay pretextos de que no, pues es que yo no soy de clase baja, sino de la rebaja, ¿verdad? Y aún estando en la clase rebaja, tú puedes comenzar a crecer, a prosperar y a brillar donde Dios te haya plantado.
Hechos capítulo 20 nos narra uno de los discursos de Pablo de despedida de una de las iglesias que él había visitado en este viaje misionero. Estando él a punto de partir, dice en el versículo 32, estamos en Hechos capítulo 20, versículo 32, antes de regresar a Jerusalén, se despide y dice: ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Fíjate cómo el contexto que él plantea aquí, el tema que él empieza a tratar, tiene que ver con los bienes materiales. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, ¿de qué está hablando? De las cosas materiales, ¿ok? Este es el contexto, este es el tema. Para lo que me ha sido necesario, hablando de plata, oro, o vestido, o calzado, dice: a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Si tú has estudiado alguna vez la vida de Pablo o el libro de los Hechos, recordarás, no lo voy a tratar hoy porque no es el tema, pero él llegó a tener dos trabajos al mismo tiempo: el trabajo de predicar la palabra de Dios y de construir tiendas de campaña, que era su oficio, para solventar sus gastos. Aunque él mismo después habla de los derechos que como apóstol tenía a vivir del evangelio, él llegó mucho tiempo a trabajar para ser de ejemplo, para hacer testimonio a los demás, a grupos de cristianos flojos que decían que el trabajo era del diablo, cuando esto pues no es así. Dios instituyó el trabajo antes de la caída humana, ¿no? Entonces la consecuencia de la caída es el trabajo que cuesta trabajar, que te produce sudor y espinos en las manos, le dijo Dios a Adán, pero el trabajo fue establecido antes de la caída, o sea que un trabajo con Dios en nosotros puede ser de gran bendición y tiene que ser de bendición a nuestras vidas. Pero había cristianos pues que no trabajaban, por eso también luego escribe a los tesalonicenses: el que no quiera trabajar que tampoco coma, y él, para hacerles testimonio, durante mucho tiempo trabajó o cuando había necesidad. Sin embargo, también contaba con el apoyo de otras iglesias para dedicarse finalmente de lleno a la predicación del evangelio. Pero esta fue una de las ocasiones en las que él trabajó y dice: ustedes saben que para todo lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así como él, ¿para qué? Para tener las cosas que está hablando en sentido o en un contexto material. ¿Vamos bien hasta aquí? Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y dice después: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, y se citan las palabras de Jesús, que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Te voy a hacer dos preguntas de examen. Uno, ¿qué es más bienaventurado? ¿Dar o recibir? Dar. ¿Todos estamos de acuerdo? Vuelta con el de al lado y dile: entonces, ¿por qué siempre pides? Entonces, ¿por qué en Navidad no diste nada? Es más bienaventurado dar. O sea, tú recibes algo y la satisfacción te dura un tiempo, pero cuando tú das, cuando tú suples la necesidad de alguien, cuando tú eres de bendición para alguien más, y cuando hablamos de ser instrumentos para que la palabra de Dios sea predicada y estamos conscientes que esa bendición va a perdurar por siempre, la alegría no desaparece, la alegría es inmensa. Por ejemplo, ahora en Navidad seguramente si recibiste aguinaldo o algún dinerito extra, te compraste algo para ti y te dio cierta satisfacción, pero no hay tan grande satisfacción como poder bendecir a alguien a quien tú amas profundamente. Por ejemplo, yo no puedo dejar de sonreír al ver a mi hija disfrutando del regalo que le dimos, ¿verdad? Y abriendo las cosas y diciendo ¡wow! A la nena de 3 años, pues eso te da mucho mayor satisfacción que tener cosas para ti mismo. Entonces, cuando tú sabes lo que va a producir, lo que estás dando, cuando estás comprometido con la causa, no se compara el deleite que produce dar con el que produce recibir. Es más bienaventurado dar. Y aquí podríamos hablar de muchos casos, pero eso lo veremos más adelante, de qué formas Dios nos manda a dar o ayudar. Aquí Pablo está hablando de dar no regalos a los hijos, yo puse un ejemplo, pero aquí él está hablando de dar a los necesitados. Dice, así se debe ayudar a los necesitados. Y también en ese contexto da una satisfacción más grande
cuando tú eres de bendición a otras personas más. Yo recuerdo alguna vez que fuimos un grupo de jóvenes a pintar aquí atrás, que hay una colonia humilde, algunas casas, y en alguna otra ocasión me ha tocado también pintar mi casa propia y disfruto pintar mi casa y ver cómo queda, pero disfruté más en aquella ocasión pintar la de alguien más por ver el resultado en su rostro, ¿verdad? El impacto. Entonces, de esto está hablando Pablo. Definitivamente es más bienaventurado dar. Pero aquí surge una segunda pregunta. ¿Qué se necesita para poder dar? Tener. No puedes dar si no tienes. Desafortunadamente, hermanos, la iglesia se ha ido a dos extremos. El extremo de la avaricia, de la codicia, con la bandera de la teología de la prosperidad, en la que lo único importante es el dinero, pero no el dinero para bendecir, sino porque entonces eres grande, eres poderoso y únicamente importo yo, y todos los mensajes son centrados en ser ricos, en ser millonarios, en tener todo lo que quieres. Y por otro lado tenemos pues lo que yo le llamo no el evangelio o la teología de la prosperidad, sino de la mediocridad, en la que decimos, no, pues yo no tengo nada, pero así estoy contento y ¿quieres prosperar? No, yo así estoy bien, porque la Biblia dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia lo que tú crees que dice? La Biblia habla de contentamiento, como lo veremos, pero no de conformismo, y son dos términos completamente distintos. Una cosa es que tú tienes que estar contento con lo que tienes. Y si esta Navidad cenaste langosta o pavo, gloria a Dios, pero si cenaste frijol con saborizante a pavo, pues también gloria a Dios. Una cosa es que si tú pudiste dar buenos regalos, qué bueno, y si no también, y que estés contento, pero eso no implica que tú tengas que resignarte a quedarte ahí. Tú puedes anhelar, y hoy veremos que Dios quiere que nosotros anhelemos crecer, avanzar, prosperar. Lo que no es correcto es que estés amargado mientras prosperas, porque a lo mejor nunca llegas a esa meta, o de aquí a que llegues, ¿qué? Si ocurren 20 años, estarás 20 años amargado, si mañana mueres. Dios quiere que estés contento con lo que tienes hoy, pero que el día de mañana, si puedes tener más, luches por tener más. Y yo por eso quiero compartir un mensaje que tiene como propósito cambiar un poco nuestra forma de pensar y animarnos a soñar otra vez, a creer, a querer anhelar esa prosperidad en nuestras vidas, pero para ello tenemos que quitar algunas telarañas de nuestra mente, resolver algunos mitos que en la iglesia nos rodean acerca del dinero, y veremos, según la Biblia, pues cuál es la postura correcta que nosotros tenemos que tomar. Y quiero compartir esto en un mensaje que he titulado Anhelando la prosperidad por los motivos correctos. Sé que en este momento hay muchas dudas en su mente. A lo mejor estar a punto de pararse y de irse y decir, Jesse en vacaciones se fue, pare de sufrir y está ahora predicando la teología de la prosperidad. Denme chance unos minutitos más para ir resolviendo y aclarando todo. Antes que nada, volvemos al punto. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, ¿queremos ser más bienaventurados? Hay que dar, hay que bendecir. Esto lo sabe la mayoría. Pero el gran punto donde se ha perdido la iglesia es que no podemos dar si no tenemos. Es más bienaventurado dar, pero si no tengo, ¿cómo voy a poder dar para ser llamado más bienaventurado? Si yo me quedo en esa postura que creo que es humilde y bíblica y espiritual, de que pues yo así apenas algo, pero con esto estoy contento y no quiero más, lo que estoy diciendo entre líneas es que no quiero ser más bienaventurado porque no quiero dar. El teléfono está diciendo que sí. Porque si quieres ser más bienaventurado, tienes que dar. Y para dar, tienes que tener. Si no, ¿qué das? Yo sé que en este punto muchos pueden decir, ¿podemos dar espiritualmente? Claro que sí. Y lo tenemos que dar. Nuestro tiempo, consejo, oración. Pero aquí Pablo no está hablando de cosas espirituales. Claramente el contexto, ya lo vimos, está hablando ¿de qué? De cosas materiales que obtuvo con el trabajo de sus manos. Y de eso está hablando. Este es el tipo de bienaventuranza de la que aquí se está hablando. De cuando podemos ayudar a los demás con cosas materiales que podemos brindar con el trabajo de nuestras manos. El gran problema es que la iglesia, la gente tiene una venda en los ojos, está engañada y nos vamos, como ya dijimos, a dos extremos totalmente antibíblicos. Uno son los avaros, los codiciosos, que piensan que van a hallar la felicidad en el dinero y que ponen toda su mirada en el dinero y que han botado su tiempo, su salud, su familia, su relación con Dios, con sus amigos, por hacer riquezas. Y otros
hastiados de ver esta actitud y repudiando este extremo, se van al otro, que es el de creer que el dinero no sirve para nada, que no es necesario y que es del diablo, dicen algunos. ¿Has escuchado eso? El dinero es del diablo. Yo cuando alguien me dice esto le digo, sabes que tienes toda la razón, no te quiero convencer de lo contrario, es satánico, dámelo a mí y yo lo voy a santificar todo. Alguna vez les dije, hermanos, que si el dinero fuera del diablo, el Señor sería el primer satanista. Porque Ageo 2:8 dice, mía es la plata, mío es el oro, dice el Señor. El Señor sería el primer avaro, porque las calles del cielo van a ser de oro y sus paredes de piedras preciosas, mucho más valiosas que cualquier piedra preciosa que nosotros hayamos conocido hasta el día de hoy. Claramente esto nos muestra que el problema no es el dinero. Cuando Dios crea a Lucifer, su vestidura era de un montón de piedras preciosas. El problema es tres cosas que giran en torno al dinero. Uno, ¿cómo lo obtienes? El primer problema es que mucha gente lo obtiene a la mala, a través de descuidar a su familia, de descuidar su salud, de tirar a la basura lo más importante, de transar a otros, de ser corruptos, de ser deshonestos, de matar, de robar, de secuestrar. Esto es lo que es del diablo, obtener el dinero, que esté yo tan enfocado en él que no me importa lo que haga con tal de obtenerlo. Dos, ¿para qué lo quiero? Lo quiero para mí, para presumir, para que los demás vean quién soy. Porque estoy tan falto de identidad en Cristo que entonces tengo que disfrazarme de marca de ropa, que ocultarme tras un castillo, que manejar un buen auto, no porque lo disfrute y me guste, sino porque creo que eso me va a hacer alguien. Y para eso quiero el dinero, para que vean quién soy. Y en este perfil encaja la mayoría de la gente. Para eso quiere el dinero, para presumir. No piensa en una casa más grande porque diga, mira qué padre, cuántos voy a poder invitar, sino porque piensa en el momento en que él dice, yo vivo aquí, en el momento en el que él enseña, en el momento en el que él presume. No piensa en las cosas para disfrutarlas, sino para ser admirado, reconocido, aplaudido por los demás. Cree que eso lo va a llevar a ser alguien. Y en tercer lugar, ¿qué lugar ocupa en tu vida? ¿Es el primer lugar en mi vida? ¿Está antes que todo? ¿O entiendo mis prioridades? Que antes que nada está Dios, y luego mi familia, y el dinero viene después, y no me va a dar la felicidad, y si lo tengo, viene a sumarse a la felicidad que yo ya tengo, pero no es la fuente de la felicidad. Y si yo puedo responder bien estas tres preguntas, si obtenemos el dinero lícitamente, con la bendición de Dios, lo queremos para los fines correctos, para disfrutar y para bendecir, y no ocupe el primer lugar en nuestras vidas, y podemos tenerlo y no nos corrompe, y podemos perderlo y no nos tropieza, porque a muchos les ocurre lo contrario. Lo tienen y les corrompe. No lo tienen y se pierden enojados en contra de Dios. Y por eso algún día, cuando hablamos del presupuesto, recuerdan que Pablo dijo en Filipenses 4, sé vivir abundantemente y sé tener abundancia. O sea, él estaba preparado para tener o para no tener. Ambas cosas hay que saberlas. Hay quien se pierde al perderlo, hay quien se pierde al ganarlo. El domingo les decía, hay personas cuya maldición fue el hacerse ricos. Paradójicamente, pensando que esto mejoraría su vida, fue lo que la vino a destruir. A muchos los ha perdido el dinero. Viene a destruir sus vidas, su familia, su salud, viene a arruinarles por completo. Pero si no es nuestro caso, si yo lo obtengo lícitamente, lo quiero para los fines correctos, y no es el primer lugar en mi vida, y no va a cambiar mi posición, lo tengo y sigo siendo igual de humilde, de alegre, no me hace ni más ni menos feliz porque no depende de mi felicidad, y lo pierdo y como Job puedo decir, Dios desquitóse en nombre del Señor bendito, entonces Dios no tiene problemas con bendecirnos abundantemente. Y a veces perdemos su bendición porque Él quiere que nos demos cuenta que alguna de estas tres preguntas nos están llevando a responder mal. Estábamos obteniendo el dinero por un camino incorrecto, no lo queríamos para los fines correctos, o tenía un lugar en nuestra vida que no tenía que tener. Y Dios nos sacude para que nosotros nos reorientemos en el camino y podamos nosotros volver a enfocarnos en lo que es más importante. Y entonces Él no tiene problemas en bendecirnos. Lo que es malo, según 1 Timoteo 6:10, no es el dinero, sino el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, o sea, perdió a mucha gente y fueron traspasados de muchos dolores.
Y antes dice, los que quieren enriquecerse, cuando tú quieres acumular por acumular, sin ningún sentido, ni razón, ni propósito, porque hemos visto ya que es lícito querer ahorrar cuando hay un propósito. Estoy guardando porque quiero iniciar un negocio, porque quiero cambiarme de casa, porque me quiero ir de vacaciones, porque quiero iniciar un proyecto de ayuda social. Hay una visión dada de parte de Dios. Pero cuando tú quieres acumular y acumular y acumular para sentirte más seguro, tener coches y tener casas y propiedades y millones en el banco por tener sin ningún sentido ni razón, simplemente para sentirte más grande y poderoso y creer que entonces eres alguien, entonces dice, estos son los que terminan siendo desviados y caen en tentación y en lazo. O sea, el dinero los termina atrapando a ellos. Pero el dinero en sí mismo jamás ha sido malo. El Señor promete en 3 de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tengas salud y prospera tu alma. ¿En qué área nos quiere prosperar Dios? ¿O en qué? En todas las cosas. Dios le dijo a Josué que le iba a prosperar ¿en qué? ¿En lo espiritual? En todo lo que hagas. Y si queremos ejemplos más claros, pues tenemos casos donde la Biblia menciona explícitamente que grandes hombres de Dios y espirituales fueron prósperamente bendecidos, o fueron en gran manera bendecidos, fueron prosperados por el Señor. Por ejemplo, tenemos al pueblo de Israel, que vimos ya al inicio de la serie. El Señor le promete en Deuteronomio 28, versículo 12 y 13, que ellos serían cabeza y no cola, que iban a prestar a muchas naciones y que ellos no iban a pedir prestado. Y algo que ha caracterizado a la mayoría de los judíos, pues es que son económicamente un pueblo próspero. Dios no tiene problemas con esto. Abraham, ¿por qué se tiene que separar de su sobrino Lot? Porque eran tan prósperos que ya no cabían juntos en el mismo lugar. Tienen que irse a diferentes lugares. Salomón fue un hombre a quien Dios da sabiduría. Y a través de la misma, él prosperó en muchas áreas, y entre ellas, la económica. Y fue muy rico Salomón. Imagínate qué tan rico que mantenía 900 mujeres. Si yo con 2 apenas puedo, luego me arriesga algunos hombres que dicen que están hartos de su mujer y que quieren otra, y dices, ay, chillón, si apenas puede mantener a una, y ya dice que quiere otra, ni con una puede y ya quiere sus 900, ¿verdad? Imagínate bolsas, zapatos, vestidos para 900 mujeres. Definitivamente era muy rico. La mujer virtuosa. Bien, este pasaje o este capítulo podría subtitularse como la mujer Arbana. Porque ¿qué es la mujer virtuosa? Básicamente una mujer que hace un montón de negocios. Viene y teje y considera la heredad y la compra y la vende. De modo que cuando alguien dice, la mujer no puede trabajar, aleluya, digo, jamás ha leído la mujer virtuosa. O la arrancó de su Biblia, o la tachó, o quién sabe qué le hizo. Porque si algo hace la mujer virtuosa, es chambear. Malo que por ello pierda sus prioridades, como también lo sería en el hombre, pero de eso irte al extremo de que no puede trabajar es otra cosa. José también fue próspero, llegó a ser el segundo más importante en el imperio egipcio en ese entonces, que gobernaba sobre el mundo entonces conocido, también muy próspero. Podríamos así seguir mencionando ejemplos. El ministerio de Jesús mismo, a veces se presenta a Jesús y a los apóstoles como mendigos. Yo no estoy predicando que eran ricos, pero hermanos, consideremos 2 puntos. 1, ayudaban a los pobres. Volvemos al mismo punto. Tú no puedes dar si no tienes. Ellos tenían para ellos y para dar. 2, ¿qué era Judas en su ministerio? El tesorero. ¿Para qué quieres un tesorero si no tienes más que 2 centavos? ¿Vas a ir al banco a abrir una cuenta si tienes 2 pesos? Por supuesto que no. En ese entonces no era de que, a ver, muchachos, vayan a Jerusalem Bank a depositar las ofrendas que nos dieron el día de hoy. Había personas que se encargaban de llevar a cabo esta labor de administración, y Judas era el tesorero del ministerio. Ahora tomen en cuenta que durante esos 3 años y medio aproximado de ministerio, él estuvo robando de la bolsa, y los apóstoles jamás se dieron cuenta.
Si tú en tu cartera tienes 3 billetes y te roban uno, es evidente que te vas a dar cuenta porque tienes un buen control. Si tienes 100 y te roban uno, o 96 y te roban uno, puedes comenzar a dudar. Tal vez no tenía tantos como yo creía, a lo mejor me lo gasté porque ya es demasiado. Al punto al que voy es a que si Judas hubiera tenido 2 monedas en la bolsa, lo hubieran descubierto inmediatamente, pero había cierta cantidad que pudo estar saqueando y tenían también para ayudar, y los otros apóstoles nunca se dieron cuenta. La iglesia de Antioquía, que estaba ubicada en una zona buena estratégicamente, porque era parte de una ruta comercial en ese entonces, era una ciudad cosmopolita, la ciudad de Antioquía, y era una iglesia que cuando empieza a predicar la palabra, muchos de los que vienen a Cristo contaban con recursos, y cuando vino una crisis en la iglesia de Jerusalén, que era una iglesia humilde, adivina quién los ayudó, según el libro de los Hechos, los hermanos de Antioquía. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido hermanos que dijeran, no, es que es el diablo tener dinero y yo aquí con frijol con gorgojo, ya con eso, porque es del diablo querer más, esto es avaricia y yo con lo que tengo estoy contento, aunque no tenga más que para hoy y quién sabe qué va a pasar? No hubieran podido ayudar a los demás. Es el punto al que quiero llegar. Tan es del diablo ser avaros y querer únicamente para nosotros porque creemos que eso nos va a hacer más felices, como es del diablo, y te voy a demostrar por qué, decir yo no quiero más. Porque cuando tú dices yo no quiero más, lo que estás diciendo básicamente es no me interesa bendecir a nadie. Y esto habla de un egoísmo disfrazado de espiritualidad. Digan conmigo, uy, 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 ay, ay, ay. O porque esa persona cree que querer más es ser avaro, porque ese es su concepto de querer más. Porque cuando tiene más únicamente piensa en él. Pero cuando alguien como Pablo tiene la convicción de ayudar y bendecir, él puede entender entonces cuál es el punto intermedio al que Dios quiere que lleguemos. Y tenemos que entender esto, porque muchos por no hacerlo están perdiéndose la oportunidad de ser de bendición a otros, de ser bendecidos, y al ser bendecidos, bendecir. Y mi interés no es que tú pongas tu corazón en el dinero. Muchas veces he predicado fuertemente en contra de esto. Hace algunos meses, el domingo, el tema que titulamos Esclavos del Dinero. Entonces no puedo ser incongruente y por una parte atacar y por otra apoyar una misma cosa, ¿no? Jamás apoyaré que alguien ponga su esperanza en las riquezas. Estoy totalmente convencido que no pueden hacer feliz a nadie. Mi único interés es que cambiemos nuestra visión y que aprendamos la lección que le dejó Pablo, este grupo de cristianos de los que se estaba despidiendo. Él no les dijo, en todo les he enseñado que pidiendo a los demás ayuden a los necesitados. En todo les he enseñado que trabajando así ayuden a los necesitados. ¿Cuál es su enseñanza o exhortación? Iglesia, 1, trabajen. Para 2, generar recursos. Y entonces 3, poder bendecir. No podemos ayudar a los que necesitan como la Biblia nos manda si no tenemos. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero si no tengo porque mi visión está errónea, porque soy un egoísta que no le interesa bendecir y disfraza su mediocridad y egoísmo de espiritualidad, ¿cómo voy a poder ayudar a los demás? Quiero ilustrar esto con un triste ejemplo para que podamos entender el impacto que puede tener esto en nuestra sociedad. Que el cuerpo de Cristo entendiera esto y que empezara a administrarse adecuadamente, a anhelar la bendición por las razones correctas y lo que podríamos hacer. Ustedes saben que hace algunos años mi esposa estuvo encabezando un ministerio que se dedicaba a visitar casas hogar en Metepec y en Toluca. Visitamos unas 4 o 5 casas hogar aproximadamente durante unos 3, 4 años. Había un grupo de bastantes hermanos que fueron parte de este ministerio tan bonito. Y bueno, se fueron cerrando algunas de las puertas, nos fuimos de lleno también nosotros a Santa Fe, y ahora que estamos de vuelta es probable que en un futuro pues se reanude otra vez este ministerio buscando nuevas puertas, ¿verdad? Y muchas de ellas pues son sostenidas o apoyadas por patronatos, algunas por asociaciones civiles, y bueno, cada una se maneja diferente. De todas estas, la que conocimos que estaba en las condiciones más deplorables que tú puedas imaginar, a tal grado que en un cuarto de 4x4 dormían 16 niños,
había caca de rata en las camas. Un día uno nos contó que comían frijoles agusanados. No tenían educación del más mínimo nivel. Vidanueva mucho tiempo es la que estuvo apoyando a darles educación y se le pagó a maestros, a licenciados, para que ellos estuvieran de tiempo completo dando clases. Estableció un director y maestros y maestras, algunos con sueldo, otros de voluntarios, y pudo ante la autoridad correspondiente darse durante 2 años que nos permitieron estar ahí más o menos, pues un sistema educativo profesional, por así decirlo, o cuál es el término, oficial es la palabra, ¿verdad? Ese es el término. Pero antes de eso ni esto tenían, las cuidadoras pues, con libros y revistas, como caiga lo que caiga, y cuando hicieron la evaluación de cada alumno, alumnos que tendrían que tener un nivel de 6º grado de primaria o 2º de secundaria, estaban atrasados 4, 5, hasta 6 años, muchos de ellos. Tristemente, esta casa hogar era sostenida por una iglesia cristiana. Y dices, ¿por qué? Y ves otras, conocimos un par sostenidas por patronatos católicos. No le faltaba nada. De hecho, una de ellas parecía no parecía una hacienda. Yo decía, estos niños, o sea, en cuanto a recursos materiales, están creciendo con más que los estamos visitando, con lo que nosotros crecimos. Hay un cuarto bastante amplio, era para 2 niños. Tenían cancha de fútbol, de básquetbol, su sala de tele, librería, sala de cómputo, impresionante. Otra de niñas, no a lo mejor tan próspera materialmente, pero no le faltaba tampoco nada. Sostenidas por patronatos católicos. Y qué bueno, y que deducen impuestos y lo que tú quieras, pero ahí estaba. Y dices, ¿por qué el cuerpo de Cristo? ¿Por qué la iglesia no puede tener algo que le dé una vida digna? No hablo ni siquiera de riquezas, de querer competir con los otros, pero una vida digna. Comer comida que no esté podrida, dormir en camas limpias, vestir ropa limpia, tener un nivel básico de educación. Y volteas alrededor y dices, somos tantos en el cuerpo de Cristo, hay tanta gente que podría ayudar. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que pasa? Que la iglesia está encerrada en sus 4 paredes. No nos interesa más que venir, escuchar, me alimento yo, recibo yo, prospero yo y los demás no me importan. Ni la gente de la calle, ni los huérfanos, ni las viudas, ni nada de nada. Hace un año recuerdo que pasamos Año Nuevo en Querétaro. Y se me frustró un poco la noche porque fuimos a cenar a un restaurante del centro. Y veías 2 mundos completamente distintos. De un lado todo el glamour, las luces, la gente cenando. Y cruzando la calle, más de 100 mendigos, tirados en el piso, cubiertos con periódico, pidiendo un pan para cenar. Y se nos olvida a veces que nos mandó nuestro Señor Jesucristo: ser luz, la luz del mundo, la sal de la tierra, marcar un cambio, allá afuera, no aquí adentro. Hay cristianos que tienen 20, 30 años en Cristo, nunca se han interesado por compartirle a alguien allá afuera, por ayudar a alguien, por enseñar la palabra. Han hecho de su relación una religión. Les interesa venir, recibir, engordarse. Dicen, soy parte del cuerpo de Cristo. Ajá, ¿y qué parte del cuerpo eres? La boca, porque nada más come y come y come y come y come la palabra. ¿Y los necesitados? Bien, gracias. Convocamos para un concierto, convocamos para algún evento, cientos de personas. Convocamos para ir a evangelizar. Lo sé porque el primer ministerio que yo coordiné en esta congregación fue el de evangelismo. De los que estamos aquí, creo que Angie nada más estaba en ese ministerio y sigue todavía ahí en evangelismo, y otros hermanos más que están en otras iglesias, otros se los llevó el rapto y muchas cosas pasaron. Y a veces invitamos a toda la congregación y no éramos más de 15. Ni el 5% de la iglesia. Hablamos en ese entonces de menos del 1% de la congregación.
Y queríamos hacer tanto. Y no pudimos. No por falta de recursos. Creo que en una iglesia, en ese entonces, de unas 2,000 personas, los hay, y no hablo de materiales. Había tanto potencial en cada área. No pudimos por falta de visión, por falta de pasión, por falta de compromiso. Queríamos un grupo que predicara en las calles, otro en los hospitales, otro en orfanatos. Y fue limitado con la cantidad de personas que éramos lo que pudimos hacer. Alguna vez fuimos a repartir propaganda para algún evento evangelístico. Fuimos 4, perdón. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y un servidor. Convocamos, no llegó nadie. Me pregunté ese día qué hubiera pasado si la convocatoria hubiera sido para entrar a la alabanza, para predicar, para una rifa. La respuesta hubiera sido otra. Lo primero que tiene que cambiar es nuestra visión. Saber qué quiere Dios hacer con nuestras vidas. Y en cada área pedir que Él nos utilice. Y tenemos mucho que dar. Podemos orar, podemos compartir la palabra. Tenemos a los jóvenes de teatro, de alabanza, que van también y presentan números y bendicen a otras personas en asilos, en hospitales, etcétera, etcétera. Pero dentro del contexto del tema que estamos tratando del curso de finanzas bíblicas, hermanos, también materialmente podemos ser de gran bendición. ¿Pero qué es lo que ocurre? Repito, los que prosperan, llenos de codicia y no les interesa a nadie que no sean ellos. Los que quieren ayudar están estancados económicamente y no pueden ayudar. Algunos porque no han entendido la diferencia entre conformismo y contentamiento, que tengo que estar contento, que no estar contento es malo, pero que dentro de mi contentamiento yo puedo anhelar más, tengo que anhelar más, por las razones correctas. 2, porque no tienen y cuando tienen lo administran con los pies, como hemos estado viendo a lo largo de esta serie. Y 3, porque algunos piensan que anhelar más es el diablo. Hay tantas cosas que podríamos hacer. Imagínate una casa hogar digna para esos niños. Imagínate tomar un niño de la calle, que no tiene padre, ni madre, ni ningún tipo de influencia, y comenzarla a discipular desde pequeño. Un niño que no tiene nada que perder en esta vida, lo que podría ser el de adolescente, de joven, de adulto, para el reino de los cielos. ¿Sabes que la mayoría de los hombres que Dios usó grandemente más o menos encajaban en este perfil? Porque si el Señor venía y llamaba a alguien de renombre, con un buen trabajo, decía, no, sabes que es muy arriesgado. ¿Pero a quién llamaba? A gente que no tenía nada que perder y que entonces le entregaba toda su vida y que eran instrumentos poderosos en sus manos. Imagínate esto. ¿Qué no podrías hacer en la vida de un niño que está todo el día escuchando la palabra, forjando convicciones, todo lo que él podría aprender, todo el agradecimiento que él le tendría al Señor y cómo podría su vida ser de impacto a otros? Nos quejamos de la delincuencia en México, pero ¿qué hacemos para cambiarla? Nada. No se justifica ningún tipo de delincuencia. Pero muchos empiezan haciéndolo para la canasta básica de cada día. Hay tanta gente que podría ayudar a personas de la calle que terminan convirtiéndose en adictos, en delincuentes. Un lugar, imagínate, donde les enseñaras la palabra, algún oficio, a ser autónomos, autosuficientes, a sostener esa casa y luego abrir otra y otra y otra. Hay tanto si nos pusiéramos a pensar, tanto que podríamos ayudar. Dios nos ha dado, hermanos, fuerza, tiempo, capacidad, inteligencia, dones, talentos, conocimientos, ingenio, recursos, pero para explotar todo esto, primero tiene que cambiar nuestra forma de pensar, de quiero todo para mí, o no quiero nada porque es del diablo, a decir, Señor, sí quiero, y quiero mucho, y no voy a mentir, sí quiero disfrutar parte de eso, como veremos no es del diablo tampoco. Algunos tienen miedo de pedir, no, es que, no, esto es del diablo. No, está bien que tú disfrutes, para eso Dios da. Pero que también diga, Señor, con lo que tengo, ¿de qué forma puedo ayudar a otros?
Y ojalá que podamos, al escuchar este mensaje, comenzar a orar como Jabes. Una oración perdida ahí entre las genealogías, que en pocas palabras, en un solo versículo, sacude el mundo de muchos. Primer libro de las Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Muchos dicen, ¿para qué vine desde el primer estudio? Me está yendo como en feria. Primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. ¿Qué territorio? Sus tierras. En ese entonces, las personas eran bendecidas teniendo tierras. No podían comprar compañías de teléfono, de ropa, de automóviles, porque no existían. Lo que tenían era tierra. Señor, ensancha mi territorio, dame más. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y el Señor le mandó un rayo por avaro y se murió, dice la Biblia. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Le dio bendición, lo libró del mal y ensanchó su territorio. Y su mano estuvo con él. Entonces pregunto yo, ¿es malo pedirle a Dios que nos bendiga? ¿Es malo pedirle que económicamente ensanche nuestro territorio? A veces nos da hasta como pena o vergüenza pedirle a Dios esto. No, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? No, Señor, mira, Diosito, para empezar no es Diosito. Porque Diosito es mi diminutivo. Y es el Señor Todopoderoso. Dios. Muchos, no, Diosito, mira, Padre, con que pues para que no me muero de hambre, nada más, no quiero más. La oración correcta es, Señor, si tú me das únicamente para comer y para que no muera de hambre, voy a estar eternamente agradecido, porque mi contentamiento no depende de lo que tengo o no tengo, sino de ti, y a ti nadie te puede arrebatar de mi vida. Gracias, Señor, porque pase lo que pase, estaré feliz porque te tengo a ti, tu Espíritu Santo produce en mí el gozo. Y si en tu soberanía y voluntad está determinado pasarme por tiempos difíciles, aleluya. Tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito. Cuando das y cuando quitas. Cuando das porque bendices y cuando quitas porque va a sobrar en mi vida y todo va a ayudar a mi favor. Pero Señor, en el momento que tú consideres adecuado y que yo esté listo, mi petición y mi anhelo es que tú me bendigas. Como Jabes oró, yo oro para que tú ensanches mi territorio y me des más de lo que necesito. ¡Ay, cabaro! No, espérame. Más de lo que necesito, porque quiero ayudar a mucha gente, porque quiero bendecir, porque quiero que tu palabra sea predicada, y para eso se necesitan recursos. No te miento, Señor, hay sueños personales que tengo y voy a disfrutar, pero no todo voy a hacer yo. Quiero ser un canal de bendición también, y parte del agua que fluye va a ir para mí, pero parte también va a seguir fluyendo. Porque cuando el agua no fluye y se estanca, entonces se pudre. Señor, bendíceme. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y yo quiero dar. Y el día que nuestra visión cambie y que Dios trate con nuestro corazón, veremos a cristianos cumpliendo con este mandato que Pablo le dio a esta iglesia, de la cual se estaba despidiendo. Es todo cuestión de perspectiva. Dice Romanos 12:12, nada es inmundo en sí mismo. Y en la Navidad aplicamos esto, que sea al árbol, y en ese momento también a instrumentos de música, cosas que la gente sataniza sin fundamento realmente bíblico. Y lo mismo aplica para el dinero. No es inmundo en sí mismo, sin el uso que tú le das. ¿Quieres dinero para despilfarrarlo a lo bruto? Para presumir a los demás, para humillar a los demás, para abusar del poder que tienes. Entonces, el uso que le estás dando, no el dinero, sino el fin, es satánico. ¿Lo quieres para bendecir? Hay empresarios en Estados Unidos que diezman el 90% de sus ingresos y con el 10% siguen viviendo como multimillonarios de tanto que tienen. Y no les puedes recriminar si están dando el 90% de su ingreso. Si dan tanto y tienen tanto que con el 10 que les sobra pueden vivir
con abundancia, tú no puedes juzgarlos. Muchos dirían, es que con lo que se está quedando, lo que se podría hacer. Él solo no puede cambiar el mundo, pero en su entorno, en su contexto, está siendo de impacto. Si cada quien impactara en su entorno, podríamos entonces empezar a ver un mundo mucho mejor. Un mejor México del cual tanto nos quejamos, pero tampoco hacemos por él. ¿Qué necesitamos para ser prósperos? 1, una vida de santidad. Vivir apartados de aquello que sabemos que nos contamina. Tomar en serio a Dios y rendirle nuestras vidas. Entender que separados de Él nada podemos hacer. Que si Dios no edifica la ciudad, Salmo 27:1, en vano trabajan los que le edifican. Que si Dios no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que sin el respaldo de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Tomarle en serio, rendirle nuestras vidas y buscarle. Y de cada uno de estos puntos podríamos hacer todo un mensaje, pero como les dije al principio, quiero únicamente que sea como un mensaje especial que nos motive a seguir anhelando prosperar y que tengamos hoy una razón más para anhelar esa prosperidad. 2, lo que Pablo enseñó, trabajar. Hay muchos cristianos que podrían ser prósperos. Lo que pasa no es que Dios no haya bendecido, sino que son flojos. Tan flojos que Pablo tuvo que escribir a los tesalonicenses en la segunda carta, capítulo 3. El que no quiera trabajar, que tampoco coma. No es de Dios que tú ayudes a alguien con necesidad que no quiere trabajar. Qué fuerte es esto. No, es que hay que tener misericordia. Espérame tantito. Si tú tienes misericordia de una persona así, le estás haciendo un mal. Y eso no es tener misericordia, es no tener misericordia, es falta de amor. Porque es como ver que un niño está metiendo el dedo en el enchufe y tienes una madera que se la puedes aventar y le va a doler. Pero vas a impedir electrocutada. O que está a punto de irse a meter al mar y viene una olota y tú puedes correr y aventarlo y tumbarlo y le va a doler, pero lo salvaste de que se lo traiga el mar. A decir, no, pobrecito, lo voy a lastimar. Es falta de misericordia, que se lo trague el mar. Es absurdo. Cuando tú ayudas a alguien flojo que no quiere trabajar, o que es orgulloso, que a lo mejor ya le ayudaste a conseguir empleo, pero es muy poco para él. Porque yo soy ingeniero, soy licenciado, soy doctor, algo que esté a mi nivel. A veces esas personas, Dios quiere tratar con ellos. Y el trato para el flojo o para el orgulloso, muchas veces es el hambre. ¿Trabajas? Si no trabajas, dijo Pablo, inspirado por Dios, no comas. Y a ver quién gana primero. Si el hambre o la flojera. Si el hambre o el orgullo. ¿Te mueres de hambre o chambeas? Tú escoges. Yo conozco hermanos que han pasado 3 o 4 años sin trabajar porque no encontraron algo ad hoc para su nivel. Y les ofrecían chambitas donde iban a ganar mucho menos y no querían. Y la pobre familia padeciendo y los hijos y la esposa, todo el mundo trabajando y él como rey hasta que le ofrecieran la chamba de dueño de empresa. Me pregunto si esos 3 o 4 años hubieran trabajado ganando muy poco dinero. No ganaron nada. De poco a nada hay una gran diferencia. Ese poco lo hubieran ahorrado porque a fin de cuentas no recibieron, no gastaron, lo podían ahorrar. Y al fin de 3 o 4 años lo hubieran juntado y multiplicado con los intereses, tendrían para haber iniciado un negocio propio y estar al menos estables. Siguen padeciendo porque fue más grande su orgullo y su arrogancia o su flojera en muchas ocasiones. Hermano, ¿ya buscó trabajo? No, aquí estoy esperando en el Señor, confiando en el Shaddai, el Todopoderoso. Él proveerá. Jehová Jireh es su nombre. Aleluya. ¿Y qué está esperando? Que le lleguen a su casa a tocar, ofrecer chamba de director de empresa y que le digan los requisitos son que usted sea cristiano, que vaya a Vidanova para el Mundo Metepec y que tome el estudio de los martes con el pastor Jesse. Nunca va a ocurrir. Me pregunto si ya fue y tocó puerta por puerta, metió currículums en internet, recurrió a los contactos que tiene. Dios quiere que nosotros aprendamos a trabajar. No hay tal cosa como el dinero fácil. Ahorita me gano la lotería, oro para que el Espíritu Santo me revele los números del melate. No va a pasar.
A lo mejor alguna vez todos cometimos esta locura de creer que el Señor nos estaba hablando y decir, a ver, voy a escoger el 7 porque es el número de Dios, 13 porque son las vueltas que Israel le dio a Jericó, 40 porque son los años que pasó en el desierto, 33 porque es la edad en la que Jesús murió, y creímos que estábamos siendo iluminados y que ese día iban a salir esos números y te decepcionaste. Tengo malas noticias para tu flojera. El Señor quiere que trabajes. Y aun cuando seas rico, tu visión de ser rico no es soy rico para jubilarme y no hacer nada. Está demostrado que muchos jubilados, por dejar de trabajar y no hacer nada, se enferman y mueren mucho tiempo antes del tiempo que pueden haber vivido, porque se deprimen, porque sus defensas bajan, por muchas cosas que ocurren. Entonces, aún jubilado puede seguir haciendo algo. A lo mejor ya no trabajas para obtener recursos, pero sirven muchos al Señor. Otros empiezan a aprender cosas, a practicar deportes, lo que sea. Pero no es de Dios que un cristiano esté echado en la cama todo el día viendo a la señorita Laura o lo que sea. Y 3, vivo en santidad, le echo ganas, trabajo, y con lo que genero tengo que tener una buena administración. Como lo hemos visto en la serie, no únicamente se trata de lo que gano, lo que genero, sino que hago después con ello. Y aquí es donde muchos fallan, y para lo cual la serie nos seguirá sirviendo. Quiero terminar únicamente mencionando las tres direcciones principales que tienen que tomar nuestros recursos. Y para esto vamos a ver antes los 3 errores principales que comete la gente al darle dirección a su dinero. Brevemente. 1, están los que retienen todo y no disfrutan nada ni ayudan a nadie. Los que todo lo guardan porque quieren ser los más ricos del asilo. Comprarse en 45 años una silla de ruedas de diamantes bañada en oro. ¿De qué sirve guardar y ni disfrutar ni ayudar? Incluso maestros de finanzas que se llegan a ir a este extremo. No, tú guarda porque en 20 años, a lo mejor ni llegas a los 20 años. Y si llegas, ¿de qué te sirve si 20 años antes que tuviste más fuerza, energía y tiempo, no los aprovechaste? Tenemos en segundo lugar otro extremo, los que se gastan todo lo que tienen, porque mañana quién sabe qué va a pasar. Hasta lo que no tienen se gastan. Le deben a todo mundo. Piden un préstamo para cubrir otro y otro para cubrir otro, y todos se lo gastan únicamente en ellos. Apenas ahora en las vacaciones un hermano me contaba su testimonio, me dijo, oye, si me fui a la playa y me quise suicidar. ¿Cómo estuvo eso? Si es que sabe que no tengo dinero, todo lo debo. ¿Cómo te fuiste a la playa si no tienes dinero? Porque lo pagué a meses sin intereses, me dice el viaje. ¿Y qué pasó? Pues renté una lancha, me fui solo, dejé a mi familia, le dije al que iba manejando, aquí espérese, agarré una piedra, me laté al pie, dije, me voy a aventar. Me dijo, no, usted está loco. ¿Y por qué se quería aventar? Le preguntó el lanchero, le dijo, es que le debo a todo mundo y estoy harto, le debo al banco, le debo a Walmart, le debo a Liverpool, le debo a Coppel, debo hasta el traje de baño que tengo puesto, para que se dé una idea. Y se avienta al agua, el lanchero lo quiso detener, me cuenta el hermano, sale a los 3 minutos del agua, el lanchero dice, gloria a Dios, este cuate se arrepintió, y le dice, ¿qué pasa? Ya no se animó, y dice, no, es que allá abajo hay un buzo que también le debo, entonces por eso me viene para acá. Hay personas que le deben hasta el Vaticano, ¿verdad? Todos se lo gastan únicamente pensando en ellos. Y en tercer lugar tenemos los que se gastan todo pensando en ayudar a los demás, lo cual podríamos creer que es una actitud noble, a primera instancia parece serlo, parece ser bíblica, pero ¿cuál es el resultado? Que a la larga limitan la ayuda que pueden brindar. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado con José si hubiera regalado todo lo que juntó en el granero los primeros 7 años de abundancia? Si hubiera dicho, es que como es más bienaventurado dar que recibir, hay que dar todo. ¿Qué es lo que hacen muchos? Son Santa Claus los 365 días del año. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Que en los años de abundancia llega a su familia, no los pudo haber ayudado. ¿Por qué él pudo ayudar a su familia? Y a los siervos de su familia, y a todos los descendientes de su familia. A más de 100 personas. Porque lo que él hizo fue poner en práctica los 3 puntos que estamos viendo. 1, vivió en santidad. 2, trabajó. Y 3, le dio la siguiente dirección a su dinero. Y con esto termino el mensaje.
Menciono las 3 directrices que tiene que llevar sin orden de importancia, porque las 3 son importantes. Una parte José se la quedó para sus necesidades. Estamos de acuerdo que se vale disfrutar del fruto de tu esfuerzo. No es del diablo. No es del diablo que disfrutemos. El cristianismo no es ascetismo, que es la corriente que enseña la autonegación de uno, la negación de uno mismo. Algunos incurren incluso a la flagelación porque los deleites de este mundo son satánicos. No, Dios no está en contra que disfrutemos. Los que están tomando el siguiente curso, el de la vida en la eternidad, recordarán que cuando Dios creó a Adán y Eva, Él pudo haberles dado en una pastilla todas las vitaminas y minerales que necesitaran, o en un solo fruto, pero les dio diversidad. Coman de todo árbol del huerto, porque su intención no era únicamente satisfacer sus necesidades, sino también darles deleite. Y no es el diablo. Dios se deleita cuando sus hijos se deleitan sanamente, como vimos hace rato. Tú llegas y compartes un regalo a tu hijo y él dice, wow, y disfruta. ¿Qué le dices? No sonrías porque es el diablo. A ti te produce placer ver que lo disfruta. A Dios como Padre le produce placer ver que sus hijos disfruten sanamente de lo que Él les ha dado para los fines adecuados. Que si tienen una casa más bonita, inviten a otras personas y no sean avaros y disfruten como hermanos todos juntos. Por ejemplo, nosotros les conté que hace poco hicimos una ampliación en la casa, un área de convivencia familiar. Y nosotros como familia, o sea, mi esposa, mi hija y yo, prácticamente nunca estamos ahí nosotros solos. No fue hecha para eso tampoco, ¿verdad? Hay un área para mi nena que sí lo ocupa mucho, pero como familia estamos en otros espacios más pequeños. Cuando hemos estado ahí ha sido cuando invitamos a otras personas. Y apenas en diciembre tuvimos, por ejemplo, la comida de fin de año con los coordinadores de Iglesia de Santa Fe. Y fue un momento padrísimo donde todos disfrutamos de esa área. Y yo disfruté de que otros disfrutaran de esa área que habíamos hecho precisamente para eso. Malo que yo la haga y yo no quiera que nadie esté ahí. Nada más yo, ahí solo en mi trono, y que nadie se mete en mi territorio. Hay personas así. Su casa de no sé cuántos cientos metros cuadrados y nunca la pisa absolutamente nadie. Es casa museo. Entran, se las presumen y se van. Nunca disfrutan. Entonces Dios no está peleado con que disfrutemos. Oye, pero Santiago dice que pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites. Lee el contexto, está hablando de los deleites conforme a este mundo, de las pasiones de este mundo. Cuando alguien quiere prosperar para gastárselo en drogas, en alcohol, en mujeres, en presumir. Esto es el diablo. Pero Dios se deleita cuando disfrutamos bíblicamente lo que Él nos ha dado. De hecho, como el domingo veremos, disfrutar del fruto de nuestro trabajo es don de Dios. O sea, uno de los regalos que Dios nos da es la facultad de disfrutar lo que Él nos ha dado. Sea poco o sea mucho. Otra parte, José la destinó a bendecir. Gracias a esta buena administración pudo apoyar y mantener a más de 100 familiares suyos. Entonces, una parte tú la disfrutas. Pero también Dios quiere que tú aprendas a dar, a bendecir, que no pienses únicamente en ti, que también involucres a los demás, en tus sueños, en tu visión. Que seas honesto, que digas, Señor, sí quiero prosperar y hay cosas que me gustan a mí y que me interesan. ¿Y podría satanizar a alguien que diga, yo quisiera viajar con mi familia? No. Si quiere viajar para conocer otras mujeres, a las holandesas y a las griegas, y pues sí es el diablo, ¿verdad? Pero si él quiere viajar para disfrutar con su familia y pasarla bien, ¿en base a qué? Según la Biblia, podrías decir, tú eres un avaro perverso. No. ¿Podría satanizar a alguien que quiere disfrutar de lo que Dios le ha dado, lícita y sanamente, y compartirlo con los demás? Por supuesto que no. Lo malo es cuando solamente piensa en él. Pero si es honesto y dice, Señor, la verdad es que sí hay cosas que no me van a hacer feliz, pero si se pudiera estaría bien. Pero además de eso, voy a compartir con otros. Voy a ayudar al necesitado, como lo mandas en tu palabra. Y es lo que hizo José. Una parte se la queda a él, el reino de Egipto.
otra parte la utiliza para bendecir y otra parte ni se la queda ni la regala, sino que la reinvirtió para generar más. ¿De qué forma? Vendiendo la comida que tenían a las naciones que no tenían. ¿Qué provocó esto? Que las riquezas de Egipto se multiplicaran y fueran aumentando progresivamente, y esto hizo que cada vez la ayuda que podía brindar fuera mayor. Y esto es lo que hace todo buen administrador, tanto secular como cristiano. De lo contrario, dime qué fue lo que el Señor aplaudió en la parábola de los talentos. ¿Al que enterró el talento que tenía? No, al que lo multiplicó. Ojo, termino con esto y repito lo que dije hace rato para no confundir a quienes llegaron después. No con el propósito de atesorar en vano, de decir ya tengo tanto y tanto y tanto, no. Sino que el punto es el siguiente: mientras más tengas, más puedes dar. Entonces, yo gané 100 pesos y regalo los 100, ¿qué va a pasar? Que el siguiente mes no voy a poder dar más que lo que tenga. Pero si yo digo, me quedo con 30 y reparto 10, 20, 30, lo que tú quieras, o pongamos partes iguales para no causar polémica aquí, y los otros 40 los voy a invertir para que el siguiente mes, en vez de recibir 100, reciba 110, y el siguiente 120, y el siguiente 130, y el siguiente 140. ¿Qué va a provocar esto? Que cada vez lo que tienes es más, de modo que cada vez puedes disfrutar más, bendecir más e invertir más, para que a la larga puedas seguir disfrutando más, bendiciendo más. Y va a llegar un punto en el que en vez de dar 30, a lo mejor ya ganas 500 pesos y ya estás dando 150. Ya estás dando mucho más que los 100 pesos originales que tú recibías. Que si hubieras dado todo, nunca hubieras tenido la capacidad de ahora recibir 500 o 600 pesos o 700 pesos. Estamos siendo simbólicos nada más, obviamente, ¿verdad? Ya cada quien lo tiene que aplicar a su contexto. Y que al generar más, entonces puedes incluso algún día llegar a dar más, ayudar a los demás dando más de lo que algún día generabas como un 100%. ¿Sí me explico o no? Se requiere paciencia, obvio no va a ser de la noche a la mañana. No es que de aquí al siguiente año vas a duplicar tu sueldo. Y menos si el dólar sigue aumentando y la gasolina subiendo, ¿verdad? Pero poco a poco tú puedes ir prosperando, disfrutando más tú y ayudando más a los demás. Voltea con el de lado para concluir, velo a los ojos y dile, dice la Biblia que tienes que bendecir. Así que terminando el mensaje, invítame unos tacos. Los siguientes versículos de tarea, anótenlos, medítenlos. Proverbios 11, 24 al 25. Proverbios 11, 28. Proverbios 28, 27. Ahorita lo repito todos. Y primera de Juan 3, 16 al 18. Repito, Proverbios 11, 24 y 25. Proverbios 11, 28. Proverbios 28, 27. Hebreos 13, 16. Y primera de Juan 3, 16 al 18. 13, 16. Se los leo ya que lo tengo aquí. Dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero vuelvo, y primera de Juan 3, 16 al 18. Y vuelvo a donde terminamos. La Biblia nos manda a dar y ayudar. Pero para eso, primero tienes que tener. Entonces, tener puede ser del diablo. Si como lo obtuviste fue incorrecto, si tu fin es incorrecto, pero puede ser de Dios si lo obtuviste como José lícitamente, y si además de disfrutar tú, también piensas en los demás. Un cristiano que en verdad cree en el Señor y es maduro y está centrado en su palabra, puede entender perfectamente estas verdades. Yo con lo que Dios me da, la mayor parte, porque yo no puedo, como el ejemplo de los 100 de que doy 30 y me quedo 30, la mayoría es limitado lo que podemos dar, porque con el resto apenas sobrevivimos, ¿verdad? Pero una parte nos las quedamos y disfrutamos,
y gloria a Dios, pero quien cree en estas verdades puede entenderme cuando le digo que le produce un gran deleite poder tener más y saber que eso va a hacer que Él puede entonces dar más, que pueda ayudar más. Y a lo mejor es un poco limitado ahorita, y la idea es esa, que vayamos creciendo y que la ayuda que podemos dar sea después cada vez mayor. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Brevemente, pero con todo nuestro corazón, Señor, te queremos pedir perdón si nos fuimos al extremo de la avaricia, Señor, o del egoísmo disfrazado de espiritualidad. Hoy nuestra oración es, Padre, que estaremos contentos con lo que tú nos des, porque nuestro contentamiento no viene de las riquezas, pero nuestro anhelo es que en tu tiempo y forma, cuando estemos listos, Señor, queremos que tú nos bendigas. Prepáranos para que ese día llegue en cada área, Señor. Mientras nosotros seguiremos buscando la santidad, trabajando esforzadamente, Señor, y siendo buenos administradores, para que algún día, Señor, podamos tener incluso más de lo que necesitamos, lo cual a primera instancia suena avaricia, pero no lo es cuando nuestro anhelo, Padre, cuando parte de nuestros propósitos o sueños es con ese extra poder ayudar. Hay tantas cosas que quisiéramos hacer. Danos visión, danos dirección, danos sueños, Señor. Queremos ayudar a otros, queremos disfrutar nosotros y multiplicar lo que tenemos. Padre, no para atesorar en vano en el banco, sino para que cada vez la cantidad que disfrutemos y que compartamos sea mayor, Señor. Hay tanto que podemos hacer, tanto que queremos hacer. Lo primero que tenía que cambiar ya ha cambiado, que es nuestra visión. En el resto del camino, tú guíanos, Señor, para que podamos cumplir con esta exhortación que tú le diste a esta iglesia a través de Pablo. Que aprendamos a trabajar para tener y poder bendecir, porque es más bienaventurado dar que recibir. Y para dar y ser bienaventurados, antes tenemos que tener. Gracias, Señor, te damos por tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.